Buenos días, si se escucha. Me voy a poner un poquito los lentes porque para ver a algunos que... Ahí sí, ¿ya? Porque no venía hace tiempo, no venía desde enero, me parece, de este año que no estábamos acá, ¿ya? Bueno, antes nuestra iglesia estaba más pequeña, así que nos damos el tiempo de venir. Ahora estamos con hartas cosas, con harta actividad de la iglesia, así que no hemos ni siquiera venido a ver a mi mamá este tiempo, ¿ya? Pero doy gracias al Señor por estar acá. Me pongo los lentes porque yo sufro de astigmatismo y se me nubla la vista así de lejos, ¿ya? Así que por eso para ver aquí las caras, ahí me los voy a sacar para poder leer. Yo soy el pastor José Luis Sepúlveda, soy el hermano gemelo del pastor Luis, porque por ahí me preguntaban si yo era familia del pastor Luis, soy su hermano gemelo, ¿ya? Estamos en Ovalle, yo estoy en Ovalle, ya 19 años que nosotros nos fuimos de acá. Mi hijo mayor se fue de 6 meses, Misael, para que todavía hay algunos ahí que se acuerdan. Hace 19 años que nos fuimos de acá, como ha pasado el tiempo, ¿cierto? Así que es un gusto volver acá. Esta es la iglesia madre, nuestra iglesia madre aquí, así que damos gracias al Señor por poder ver caras nuevas, ¿ya? Por poder conocerlo también en este tiempo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Sé que ustedes están en un estudio que el pastor Luis ha estado tomando, pero me dijo que hoy día no continuaba el estudio, ya lo retoma él después cuando vuelva, así que tengo la enseñanza libre, me dijo que lo viera, ¿ya? Nosotros hemos estado viendo en nuestra iglesia, hemos estado hablando acerca de las doctrinas básicas de la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el mes de la Biblia. Se celebra a nivel mundial el mes de la Biblia en muchos lugares y también es importante recordarlo. Septiembre es el mes de la Biblia, así como para nosotros también es el mes de la patria, ¿ya? Nuestra patria terrenal, porque sabemos que nosotros pertenecemos a una patria celestial, ¿ya? Y que en algún momento el Señor nos llevará a su presencia. Allá nos vamos a encontrar con la iglesia de Cristo, que son todos los hermanos creyentes que durante todo el periodo en que ha sido ejercido el plan de Dios, aquí en la tierra nos vamos a encontrar allá en su presencia. Va a ser ahí un hermoso tiempo. Pero mientras estamos acá y el Señor nos ha puesto para poder seguir creciendo, ¿ya? Siempre digo, si el Señor nos da un día más de vida, es una oportunidad también que nos da para poder seguir creciendo y ir haciendo las cosas como Él quiere. Así que vamos a ver algunos fundamentos de la fe, hoy en la mañana y también en la tarde, porque es importante cuando nosotros nos preguntan, ¿qué es lo que tú crees? ¿Ya? O incluso, ¿a qué iglesia tú vas? Entonces muchos de nosotros decimos, no, yo soy de la iglesia bíblica bautista, ¿ya? Ya, pero ¿qué creen en la iglesia bíblica bautista? ¿Ah? O incluso, ¿y por qué ustedes no creen esto? ¿O por qué ustedes no usan esa Biblia? Entonces, nosotros no podemos estar, déjame hacer un llamado telefónico, voy a llamar al pastor para preguntarle cuáles son nuestros fundamentos de la fe. No, es algo que nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a ver dos fundamentos claros de nuestra iglesia, estableciendo también que estamos en el mes de la Biblia, ¿ya? Así que vamos a ir viendo aquí la enseñanza. ¿A dónde apunto? ¿Allá? Ahí sí. Déjeme sacar mi apunte acá. Ahora sí me saco los lentes. Ahora no veo rostros claros, así que si lo estoy mirando a usted, no es que lo estoy mirando fijamente a usted, ¿ya? Estoy mirando hacia alrededor, ¿ya? Este mes es especial como país, les decía, porque celebramos nuestras fiestas patrias, pero también celebramos el mes de la Biblia. ¿Por qué se celebra el mes de la Biblia, ya? En septiembre, esto para que podamos tener un conocimiento general. El día 26 de septiembre de 1569 se concluyó la impresión de la Biblia en español. Ya se llamaba la Biblia del Oso y fue traducida por Casiodoro de Reina, y en esa oportunidad se imprimieron 260 ejemplares en Basilea
Suiza. Imagínense que estamos hablando de que fue impresa la Biblia en español y en un país que ni siquiera conocen o hablaban el español en ese tiempo. ¿Pero por qué? Porque Casiodoro de Reina era un monje. Era un monje y tuvo que salir huyendo de España porque también entró en ese periodo la persecución sobre la escritura, sobre la Biblia, e intentaron también destruir la Biblia, ya porque nosotros muchas veces conocemos por historia que los romanos, que Herodes quiso destruir la Biblia, pero también hubieron otros países donde hubo persecución también para los cristianos e incluso también intentaron destruir la palabra del Señor, y España fue uno de esos en ese periodo, ¿ya? Entonces se terminó de escribir la Biblia del oso que se llamaba, que fue traducida por Casiodoro de Reina, ¿ya? Esta traducción que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, entonces en 1602, y esta dio origen a la famosa versión que es la que nosotros usamos en su mayoría, que es la Reina Valera. ¿Ya? Y Reina, ¿por qué? Por Casiodoro de Reina, y Valera por Cipriano de Valera. ¿Ya? Y esa es la traducción que nosotros más o menos usamos, y es una traducción que viene desde las copias de los manuscritos originales. No estamos hablando de manuscritos originales, las copias de estos, ¿ya? De ahí viene esta traducción. Entonces es la que nosotros mantenemos. ¿Por qué se le llamaba la Biblia del oso? Aquí estamos un poco de cultura general, ¿ya? Esa era la tapa de la Biblia, ¿ya? La Biblia del oso. Y como ustedes pueden ver, tenía un oso que estaba comiendo del panal, la miel del panal, ¿ya? Que la Escritura también dice que es como miel, y miel que destila del panal, ¿ya? Entonces esa era la tapa que tenía, y lo que está escrito ahí en ese idioma, el español antiguo, decía la Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, traducida en español, ¿ya? Esta es la primera versión, traducción de la Biblia en español de 1569, ¿ya? Entonces, por eso que se considera el mes de septiembre como para celebrar el mes de la Biblia, por esta primera impresión de la Biblia al español, ¿ya? ¿Qué es importante que nosotros comprendamos? La Biblia tiene un solo autor. Hoy día vamos a hablar de la Biblia, ¿ya? Porque cuando yo les digo que si a ustedes le preguntan en qué creen, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es la Biblia, ¿ya? Es la Biblia en la cual nosotros creemos, y tenemos que tener también cierto conocimiento acerca de la Escritura. Vamos a ir un poquito a cosas básicas que debiéramos manejar. La Biblia tiene un solo autor divino, que es Dios, y más de 40 escritores terrenales. La inspiración bíblica es de Dios, pero por la obra del Espíritu Santo. Fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 años, siendo Job posiblemente el libro más antiguo escrito. Porque si nosotros vamos a la Escritura, ¿cuál es el primer libro que aparece en la Biblia? Génesis, ¿ya? Pero Génesis no necesariamente fue el primer libro escrito, porque Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que se les llama el Pentateuco, fue escrito ¿por quién? Por Moisés, ¿ya? Y estamos hablando de que Moisés apareció mucho tiempo después en la historia. Incluso en el libro de Génesis no está mencionado Moisés, ¿ya? Entonces se cree que el primer libro de escrito fue Job. ¿Y por qué? Porque Job no toca ningún tema doctrinal o relacionado con la ley, que es el Pentateuco, ¿ya? Y el último libro escrito es del apóstol Juan, que es Tercera de Juan, y ese sí se data fecha, ¿ya? Que es más o menos como 100 después de Cristo. Sus escritores provienen de distintos contextos históricos, geográficos y sociales. La Biblia contiene 66 libros, ¿ya? La Reina Valera de 1960 contiene 66 libros, porque hay otras Biblias, ¿ya?, que tienen más libros, ¿ya? De los 66 se le han sumado otros libros que se llaman los libros apócrifos, ¿ya?
y que no fueron considerados en el canon cuando se hizo la Biblia a través de los apóstoles, a través de los primeros creyentes. Y ahí aparece, si ustedes han escuchado, Judith, Macabeos, ¿ya? También, y aparecen otros libros que son los libros apócrifos. Pero son 66 libros, entre los cuales 39 pertenecen al Nuevo Testamento y 27 al Nuevo. ¿Ya? Si yo les preguntara aquí, ¿quién se sabe los 66 libros de memoria? Bien, muy bien. ¿Alguien más? Es una tarea, ¿ya? Y es una tarea, ¿por qué? Porque cuando el pastor está predicando y dice, vamos al libro de Génesis, llegamos al tiro. Vamos al libro de Apocalipsis, excelente, lo encontré. Vamos al libro de Joel. ¿Y dónde está Joel? Y nos vamos a la primera hoja a buscar el índice, a ver dónde encontramos Joel. O me acuerdo cuando yo conocí al Señor y empecé a venir a la iglesia, para disimular que no me sabía los libros bien. Me acuerdo que me sentaba de algunos hermanos que eran más antiguos y cuando el pastor decía, vamos al libro de Mateo, por ejemplo, y yo miraba de reojo para qué lado se movía el hermano que estaba adelante. Parece que a usted también le ha pasado, ¿ya? Miran de reojo y uno se mueve para el libro que se está moviendo, ¿ya? Pero es importante para poder ir avanzando rápidamente cuando leemos los versículos y aprenderse los libros de la Biblia, ¿ya? Tiene 189 capítulos y 31.173 versículos. ¿Ah? Ahora, en el comienzo no estaba dividida por capítulos ni versículos, ¿ya? Eso se fue agregando después a medida que se iba haciendo la revisión y que fuera más fácil para leerla, porque antes eran rollos, ¿ya? Y se leía completa. Ahora, si yo veo que la Biblia tiene 31.173 versículos, ¿cuántos me sé yo? De estos 31.173 versículos. ¿Eh? Porque también es bueno memorizar la Escritura. Dentro de la ley que tenía el pueblo judío y sobre todo de los padres para con los hijos, era que tenían que enseñarle la Escritura y tenían que memorizar la Escritura de memoria. ¿Eh? Ahora, ¿por qué es importante poder memorizar también palabra de Dios? Es porque de repente estamos pasando en un momento difícil o incluso una tentación y yo puedo acordarme de un versículo y evitar caer en la tentación. ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo cuando fue tentado por Satanás en el desierto? Escrito está. Y las 3 veces que Satanás intentó hacerlo pecar, Jesucristo dijo, escrito está. Y él citaba versículos del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio. Entonces es importante también poder memorizar versículos. Pastor, yo me sé uno. Jesús lloró. No matarás. ¿Eh? Pero memoricemos versículos que puedan ser como nuestra fortaleza, ¿ya? Es como dentro de esos 31.173 versículos que hay. Ha sido traducida la Biblia a más de 2.500 idiomas. Ha sido traducida a más de 2.500 idiomas. Lenguas y o dialectos, y se sigue traduciendo, porque se sigue alcanzando etnias donde no había llegado el Evangelio y se sigue traduciendo para estas etnias. Entonces, cuando hablamos que la palabra de Dios es viva y es eficaz, sigue siendo viva hasta el día de hoy y sigue llegando al corazón de diferentes personas. Es importante como creyente tener claridad absoluta sobre lo que creemos, es decir, cuáles son las doctrinas, que doctrina significa enseñanza. Si alguien dice, vamos a hablar de doctrina, es enseñanza, ¿ya? ¿Cuáles son las enseñanzas en las que fundamentamos nuestra fe? Por eso, ¿en qué creemos? ¿Cuáles son nuestras doctrinas, nuestras enseñanzas? ¿En qué crees tú? Si vas a la iglesia, ¿en qué crees tú? Entonces, hay un pasaje
que nos menciona que en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, que tenemos que estar preparados para presentar defensa, ya cuando alguien nos demande ya de nuestra fe, pero nos habla con mansedumbre y reverencia. Entonces, no es que yo voy a ponerme a pelear con una persona porque la otra persona cree de otra manera, ¿ya? Es que tú crees en las vírgenes. No, es que aquí, que hay allá, no es una discusión, ¿ya? Es que con mansedumbre nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a los demás. Pero para eso tenemos que tener claro qué es lo que yo creo. Entonces, hoy veremos, estando en el mes de la Biblia, doctrina base y fundamento inamovible como Iglesia Bíblica Bautista, ¿ya? Nuestra creencia, ¿ya? ¿Por qué lo digo que también lo estamos pasando en la iglesia nuestra? Porque también estamos buscando sacar nuestra personalidad jurídica, porque nosotros todavía estamos ligados aquí a la iglesia de La Pampa, ¿ya? Entonces, también queremos buscar nuestra personalidad jurídica y dentro de la personalidad jurídica nos piden los estatutos de la iglesia. Entonces hemos tenido que volver a revisar con los hermanos, porque la iglesia también siempre está rotando y han llegado hermanos nuevos. Entonces tenemos que estar estableciendo con ellos también cuál es el fundamento de nuestra iglesia. ¿Y por qué es importante también eso? Porque cada persona que llega a la iglesia, y tiene que ser lo mismo aquí en la iglesia de ustedes, cada persona que llega a la iglesia tiene que estar de acuerdo con lo que la iglesia a la cual está asistiendo cree. ¿Ah? Y cuando digo aquí de inamovible, es porque yo le mencionaba ya a las personas, hemos estado teniendo visita también todas las semanas, y yo digo, nuestros fundamentos son inamovibles. No es porque llegue una visita y me diga, ay, pastor, es que yo no creo en eso, entonces como la visita no cree en eso, ya. Nosotros igual lo vamos a sacar para que la visita se sienta bien. No, porque es palabra de Dios. Entonces nuestros fundamentos están basados en la palabra de Dios y tenemos que tener claro eso, qué es lo que creemos, ¿ya? ¿Cuál es nuestro fundamento? Entonces, vamos a ir al Señor en oración y de ahí vamos a ir a nuestro primer fundamento. Le invito a cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Padre Celestial, nuestro amado Dios, te agradezco, Señor, por este tiempo que nos has dado de poder congregarnos, Dios. Gracias también, Señor, porque es una oportunidad que tú nos das en la semana. Comenzar, Señor, la semana aquí en tu casa, donde hay más de 2 congregados en tu nombre. Aquí estás tú, Señor, dice tu palabra y te damos gracias, Dios. Te damos gracias por eso, por la oportunidad también de alabarte, de congregarnos como hermanos, Señor. Y estar acá, sobre todo, Dios, para alimentarnos, Señor, de tu palabra. Sabemos que es nuestro nutriente, que es nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a través de la enseñanza de hoy también a establecer nuestras bases de fe, mi Dios, y también poder determinar, Señor, nuestra creencia en lo que tú nos quieres enseñar, Dios, esta mañana. Señor, dispuesto para ti como instrumento, Dios, para hablar también primeramente a mi vida y a cada uno de los que estamos acá hoy presentes. Te lo pido, Dios, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, entonces, vamos al primer fundamento de fe y es algo que si usted está en una iglesia tiene que tenerlo claro, o si está en una iglesia bíblica bautista. Número 1. Dice, creemos en la Biblia como única fuente de autoridad. ¿Ya? Creemos en la Biblia como única fuente de autoridad. Y eso tenemos que notarlo cuando estamos acá, que inmediatamente nosotros siempre estamos ocupando la Biblia. ¿Ya? Vamos a tal libro, vamos a tal versículo y nos movemos en la Escritura porque es nuestra fuente de autoridad. Nosotros podemos ir a algunas otras iglesias, otras denominaciones y a veces no es la Biblia el libro principal. ¿Ya? Aparecen otros libros que es el cual se está ocupando, pero nuestra fuente, ¿ya?, de autoridad única que establece nuestra fe es la palabra de Dios. La Biblia como regla de fe y práctica está bajo ataque y lo estará hasta que Cristo venga. ¿Ya? Yo no tengo que sorprenderme, hermanos, cuando de repente se busca contradecir la palabra de Dios o cuando aparecen entregando otro evangelio.
Porque lo que está de moda hoy es el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y que se predica, se proclama mucho, y de qué se habla, de que venga Cristo y usted le tendrá una vida excelente, ¿verdad? O incluso como es la prosperidad, nosotros vamos a ir a Dios, pero usted quiere que ore por usted para que Dios lo prospere, eche ofrenda ¿ya? Eche ofrenda. Me acuerdo cuando chico siempre hablaba, no sé los más antiguos acá, del príncipe Farú. En la radio, no sé si ustedes escucharon del príncipe Farú en la radio, y él también hacía como una oración y pedía un vaso de agua, que se pusiera un vaso de agua arriba de la radio, ¿ya? Y que supuestamente esto iba a traer bendición para el hogar. Ahora es así. Se venden rosas, se vende agua, se vende tierra de Jerusalén, un montón de cosas para traer bendición, ¿verdad? Pero no es la que la Escritura nos enseña. Entonces, la palabra de Dios está bajo ataque y pueden salir muchos falsos maestros incluso, y las últimas cartas del libro de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, nos menciona mucho acerca de esto. Y también nos habla del término de apostasía. ¿Han escuchado el término apostasía? ¿Ah? El término apostasía viene de apostatar de tu fe, o sea, dar vuelta, dejar tu fe atrás y tú caminar para el otro lado, ¿ya? Es apostatar de la fe. Pero este término no habla para inconversos. Este término habla para creyentes, porque es dejar su fe. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que tener claro cuáles son mis fundamentos y que establecen mis convicciones. Porque mi convicción es que nada me va a mover de lo que yo creo. ¿Ah? Y eso es lo que establece este fundamento. Entonces, desde el principio, la palabra de Dios ha estado bajo ataque y Satanás siempre busca poner en duda la palabra de Dios. Vamos a la primera relación que tuvo Dios con el hombre. Vamos a Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Aquí está hablando la serpiente, ya que representa el mismo Satanás. Entonces, él dice ahí, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Ya? Entonces la serpiente o Satanás dijo a la mujer, no moriréis. ¿Ah? No moriréis. Entonces, ¿qué fue lo que había dicho Dios? Génesis 2, versículo 15 en adelante. Génesis 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? Entonces, lo que estaba respondiendo la mujer a Satanás era que Dios había dicho que no se podía comer del fruto porque ciertamente iban a morir. ¿Ya? Y aquí estamos hablando de una muerte eterna. También estamos hablando de una muerte física, porque Dios lo había puesto a ellos para la eternidad, pero al pecar pasaron a tener esta muerte física, esta muerte eterna. ¿Pero qué le dice Satanás? No moriréis. Entonces, partimos desde el comienzo
donde se busca poner en duda la palabra de Dios. Y cuando hablamos de eso, podemos pensar nosotros quizás cuántas veces también nosotros hemos entrado a dudar de la palabra de Dios. ¿Será como así dice la Biblia? ¿Será que somos el único planeta habitado? ¿Será que Dios hizo todas estas cosas? ¿O será que viene Jesús otra vez? ¿Será que Dios me está escuchando? Entonces, son pensamientos que pueden llegar para poner en duda lo que Dios ha establecido y ha dejado. Entonces, es importante entender y tenemos que conocer las verdades de la Biblia que Dios nos quiso dejar para nuestra salvación, cuidado y crecimiento. Veamos algunos versículos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Versículo 15. Parece que me puse mal esta cosita. Ahí sí que me llega acá. Era el versículo que había mencionado antes. Pero leamos del versículo 13. Primera de Pedro 3, versículo 13 en adelante. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ya? Entonces, tenemos que nosotros estar preparados, ¿ya?, para defender nuestra fe, nuestra creencia. Vamos a otro versículo, 1 Timoteo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 1 en adelante. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Ya? Miren lo que está aquí mencionando Pablo. Está, incluso para esos tiempos, está anticipando ya de nuevas enseñanzas o doctrinas que iban a salir. Aquí está hablando del celibato. ¿Ah? Entonces, también de otros donde prohíben comer cierto tipo de carne. ¿Ah? Entonces, ¿y cuál es el problema? No es que se prohíba o no es que se diga que eso no se puede hacer, sino que lo ponen como una doctrina bíblica. Ese es el problema. ¿Ah? Pero si yo, hermanos, no conozco la enseñanza bíblica, ¿qué puedo decir al respecto? Puedo decir, no, si la Biblia a lo mejor sí sale. Por eso tengo que saber qué es lo que menciona la Escritura, y ahí entra también el conocimiento que yo puedo ir adquiriendo día a día cuando yo leo la Escritura. Y vamos a 2 Timoteo 3, versículo 16. 2 Timoteo 3, versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ah?
Qué interesante lo que nos menciona acá estos versículos. Primero porque dice toda la escritura es inspirada por Dios. Pero después porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? Entonces nos está hablando de que el hombre de Dios sea perfecto. No es que nosotros somos perfectos. ¿Hay alguno que se cree perfecto acá? Jesucristo dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, o sea, lo que no estaba bien, lo que no estaba sano. ¿Ah? Entonces, nosotros sí vamos a camino a la perfección. ¿Ah? Eso es a donde vamos nosotros. O como de repente los que andan manejando autos se encuentran, uno viene a tantos kilómetros, se encuentra con un auto que viene muy lento. Pero hay un cartel atrás que dice, estoy en rodaje. ¿Y qué significa? Que tiene que estar de a poco el auto. Entonces, es como que nosotros nos pusiéramos una camiseta que dijera, estoy en rodaje. ¿Ya? O estoy perfeccionando. Porque para eso estamos aquí en la iglesia. Estamos para crecer, para aprender, para perfeccionarnos, porque no somos perfectos. ¿Cuántos de nosotros luchamos todos los días con nuestro carácter? Casi las mujeres nomás dijeron amén. ¿Quiénes son más mal genio acá? También hablaron las mujeres, dicen los hombres, ninguna dice yo. ¿Ya? Ninguna aquí dice. Nosotros luchamos con nuestro carácter, ¿ya? Pero ¿qué nos establece la Escritura? Que nosotros tenemos que ir perfeccionándonos y aparece también ahí el fruto del Espíritu. Que el fruto del Espíritu es para fortalecer nuestro carácter. ¿Ya? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Ya? ¿Le ha pasado que usted ha ido cambiando? Antes respondía rápidamente, era de los que decía ojo por ojo, diente por diente. Si tú me decías una, yo te digo dos. ¿Verdad? Y ahora que están las cosas del Señor, ha ido cambiando y de repente se muerde la lengua. ¿Ya? Templanza, Señor, mansedumbre, paciencia. ¿Ya? Y es lo que el Señor a través de su palabra quiere ir trabajando con nosotros. Entonces vamos camino para eso. ¿Ya? Entonces, al decir... ¿Dónde estoy? No veo aquí. Me adelanté. ¿Me lo moviste? ¿Te puedes devolver? Está pegado. Otra más. Otra más. Ahí. Al decir que creemos en la Biblia como una única fuente de autoridad, es porque reconocemos en ella los 4 fundamentos básicos de la palabra de Dios. Y esto, hermano, es importante que podamos tenerlo claro, ¿ya? Porque cuando yo creo en la palabra de Dios, no, yo creo en la palabra de Dios, muchos pueden decir porque yo tengo fe y creo que la palabra de Dios es así. Sí, pero igual decía que tenemos que presentar defensa y tenemos que tener un argumento, ¿ya? De nuestra defensa, de nuestra creencia. ¿Y cuáles son estos fundamentos básicos de la palabra de Dios? Que son 4 cosas. Que la palabra de Dios es inspirada. ¿Y es inspirada por quién? Por Dios. ¿Ya? Que es infalible. ¿Qué es infalible? Lo vamos a aclarar bien aquí después en el próximo punto. Que es inerrante. Que no tiene errores. ¿Ya? Y que es preservada a través del tiempo. Cuando la Escritura nos dice que cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, es porque Dios lo decretó así. Entonces, si estamos hablando de que la Escritura, imagínense, estamos a 2024 y la Escritura ya ha pasado por un proceso donde han querido destruirla, donde han buscado la forma de sacar la Biblia, ¿ya? Y no lo han podido hacer, es porque Dios dijo que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Ya? Entonces Él la iba a preservar.
Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque estamos en un país donde tenemos la libertad de tener un culto a Dios. En un país donde tenemos la libertad de tener Biblias. Hace poco miraba un video que me emocionó mucho, que no sé si era Corea, ¿ah? Era uno de estos países donde les llegó una caja de Biblias. Y sabe que ellos lloraban. Lloraban porque ellos no tenían Biblia. Y ellos ni siquiera ni siquiera se veía ahí cuando abrían la caja que la abrían, sino que la agarraban y la tomaban así y era como que solamente daban gracias a Dios. Porque hay países incluso donde llega Nuevos Testamentos y ellos tienen que sacar la hoja y repartirse entre los hermanos creyentes y una vez que la han leído intercambiando porque todavía hay lugares donde la palabra de Dios no puede ingresar impresa. Porque sí ha ingresado vía oral. Entonces, nosotros tenemos un privilegio. Y ese privilegio de tener la Escritura, muchas veces no lo apreciamos, ¿ah? Y le damos poco valor a la oportunidad que tenemos de poder leer nuestras Biblias. Entonces, viene la pregunta, ¿puedo confiar en la Biblia? ¿Es verdad todo lo que en ella está escrito? ¿A través de los tiempos seguimos teniendo la palabra de Dios? Estas son preguntas que la misma Biblia puede responder. ¿Ya? Entonces, rápidamente lo vamos a revisar. Cuando dice que la Biblia, Martina, no me funciona esta cosa. Ya, cuando dice que la Biblia es la inspiración de la palabra de Dios, ¿qué tengo que entender por inspirada? ¿Ya? Que fue expirada por Dios, que Dios le dio ya su aire a los escritores. Segunda Timoteo 3, 16, 17, que lo leíamos recién, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice parte de la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esas son las 4 razones que la Escritura está para enseñarnos, ¿ya? Para guiarnos, para redarguir. Redarguir es que yo puedo estar leyendo la palabra de Dios y de repente se vino algo a mi cabeza que estaba mal. Me trae a mi mente pecado. Y es porque la palabra de Dios me está redarguyendo, me está trayendo y mostrando lo que está mal en mi vida. ¿Ah? Y también me instruye y nos muestra cómo debiéramos actuar. Esa es el propósito de la palabra de Dios y fue inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que son más de 40 autores, escritores, entre los cuales encontramos pescadores, ¿ya? Profetas, reyes, profesionales. Tenemos un doctor que escribió un libro. ¿Quién es? Lucas, ¿cierto? Por eso que la visión de Lucas da tanto detalle a la crucifixión de Jesucristo, porque de él, dentro de su profesión, fijó cada detalle y dentro de lo histórico de los libros de los 4 evangelios, Lucas es el que da más detalle de la crucifixión de Cristo. Tenemos profesionales con oficios. ¿Cuál era el oficio del apóstol Pablo? Hacía tiendas, ¿cierto? Él hacía tiendas, ¿ya? Entre otros, nos encontramos con muchos escritores, y estamos hablando de más de entre 1500 años, ¿ya? Dios habló por estos hombres y cada uno de ellos escribió exactamente lo que Dios quiso decir, pero de acuerdo a su contexto histórico, cultural, social y emocional, ¿ya? Porque nos encontramos con que la escritura fue escrita bajo un contexto. Cuando Moisés estaba escribiendo el libro de Génesis, Moisés no estuvo en la creación. Moisés no estuvo en la caída de Adán y Eva. No estuvo adentro del arca. No estuvo en la Torre de Babel.
Moisés no tuvo cuando los hermanos de los hijos de Jacob vendieron a José. Pero ¿quién estuvo presente en toda esa etapa? Dios. Y Dios fue el que reveló, el que inspiró a Moisés para que escribiera el libro de Génesis, que inclusive en Génesis es donde aparece la base de todas las doctrinas de la Biblia. Entonces, pero Moisés la escribió por la inspiración de Dios. Después entramos en diferentes contextos. Acuérdense que el pueblo de Israel en un momento también fue dividido. Se dividió entre 10 tribus y 2 tribus. ¿Ya? Después fueron llevados cautivos. Unos fueron llevados a Asiria, otros fueron llevados a Babilonia. Y de ahí nos siguen apareciendo profetas de este contexto. Después llegamos a los evangelios. El libro de Hechos cuenta la transición, ¿ya? Desde que ascendió Jesucristo y las primeras iglesias. Y después vienen las cartas de Pablo que estaban hablando a las iglesias de acuerdo a su contexto. Incluso de repente nos encontramos con cosas culturales en la Escritura. No sé si ustedes se acuerdan cuando David, el rey David, tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que lo venía persiguiendo, y el rey David estaba en una cueva, y dice que Saúl llegó a la cueva, y llegó para desvestir sus pies. ¿Y saben qué significa que él mostró sus pies o desvistió sus pies? Que fue al baño. Que él tenía una necesidad biológica, ¿ya? Entonces él entró a la cueva estando ahí en el baño, se puede decir, y David tuvo la oportunidad de atacarlo y no quiso hacerlo. ¿Ya? Entonces en la Escritura dice, y estamos leyendo, y Saúl puso descalzos sus pies, y nosotros seguimos, y claro, es parte del contexto. Es parte del contexto de lo cual ellos estaban viviendo. Pero Dios permitió todas estas cosas para ir mostrando en detalle de lo que Él quería escribir. Entonces, cuando estamos hablando de esta inspiración, es porque todos estos autores escribieron bajo la guía o la inspiración de Dios. Vamos a Jeremías capítulo 1, Antiguo Testamento. Jeremías 1. Aquí tenemos un ejemplo de un profeta. Versículo 9. Jeremías 1:9 dice, y extendió Jehová, aquí está hablando Jeremías, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Ah? Entonces, ¿qué fue lo que escribió Jeremías después? Lo que Dios había puesto en su boca. Entonces, ahí nos está mostrando una de las formas en que Dios está trabajando para dejar su palabra establecida. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, al Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses 2. Versículo 13. 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y aquí está hablando Pablo. Lo que yo estoy diciendo no es palabra mía, no es palabra de Pablo, es palabra de Dios, lo que yo traigo. ¿Ah? Y es lo que Dios puso en el corazón de Pablo para poder hablarlo y para poder escribirlo.
Entonces, fue el Espíritu Santo de Dios quien los guió que escribir. Usó a los hombres y dejó que expresaran sus pensamientos, sus emociones, su idioma y costumbres. Dios dijo exactamente lo que quería decir. Estos hombres eran todos pecadores, no obstante, por el poder del Espíritu Santo, hablaron de Dios. Hace poco leí una entrevista que la estaban haciendo a un personaje famoso, ¿no?, que tiene como 30 y tantos años, no voy a decir su nombre para que no se vea afectado, que escribió su autobiografía a los 30, me parece que tenía 32 años. Su autobiografía a los 32 años. Y le preguntaron que por qué no había escrito unos sucesos de su vida que los periodistas sabían que eran medios turbios. Entonces esta señorita dijo no, que ella quería que en su biografía solamente fueran las cosas buenas que ella había hecho. Que es fácil, ¿cierto? Pero cuando nosotros miramos la Escritura, está lo bueno y lo malo de cada personaje, ¿verdad? Porque Dios está mostrando a través de su Escritura cuál es la condición del hombre. Y no importándole la condición del hombre, lo que a él le importaba es que el hombre, bajo su condición, hombre y mujer, tuvieran un corazón dispuestos a acercarse a Dios. ¿Por qué la Escritura nos menciona que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Si David fue uno de los más pecadores, sin entrar nosotros ahí en juicio, ¿ya? Él maquinó la muerte del esposo de quien se enamoró de Betsabé. No solo la maquinó, él puso ahí en primera fila para que muriera. Tomó una mujer que era casada, ¿ya? Y Dios dice ahí en su palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Claro, porque cuando David pecaba, reconocía su pecado y volvía a Dios. Y volvía arrepentido. Y volvía clamando por el perdón de Dios. Hay muchos otros personajes en la Escritura que pecaron y no volvieron a Dios. Pusieron su corazón duro, ¿ya?, con vanagloria quizás, y no volvieron a Dios. Pero David, incluso el Salmo 51, es el Salmo de arrepentimiento de David, ¿ya? Entonces entonces, ¿qué es lo que espera Dios? Que cuando nosotros pequemos, volvamos a Él. Y arrepentidos, y nos sometamos a Él. Entonces, y eso nos declara la Escritura. Y eso es lo que quiso dejar Dios en esta inspiración. Entonces, vamos a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Vamos desde el versículo 19, 2 de Pedro 1, 19 hasta el 21. ¿Lo encontraron? Ya. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ya? Nada vino por una inspiración humana y ninguno muestra una idea personal de lo que Dios estaba diciendo. Por eso es tan importante cuando nosotros establecemos nuestro fundamento como iglesia. Es un fundamento como iglesia, no es una interpretación de lo que cada uno de los hermanos quiere reconocer de la Escritura, ¿no?
sino que es lo que Dios quiere decir. Entonces, si la Escritura me dice que todo lo que va en contra de Dios es pecado, es porque es pecado. ¿No? Entonces, porque no es una interpretación mía, es lo que Dios quiere mostrar a través de su palabra, a través de la Escritura. La inspiración es dinámica, ya que Dios obró activamente por medio de autores humanos activos, dentro de los 1500 años bajo cada uno de sus contextos. Es verbal, ya que se refiere a las palabras reales de los profetas, no solo ideas y escritos, y es plenaria, completa, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, no solo sus partes. Incluso cuando a nosotros los pastores nos hacen la interrogación para ver si nosotros tenemos claros los fundamentos de la palabra de Dios y de la iglesia a la cual nosotros nos estamos sometiendo, una de las preguntas que siempre hacen y aparece es: ¿qué cree usted? ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Hoy pueden ser varios pastores y pastoras acá, ¿no? ¿Ya? Es la palabra de Dios. Y es algo que yo tengo que tenerlo claro. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, es completamente la palabra de Dios. Si yo digo que contiene la palabra de Dios, fácilmente a decir contiene, me puede decir que la Biblia puede tener algún error, no en las partes que contiene palabra de Dios, sino que en las otras partes. Y no, porque la Biblia completa es la palabra de Dios. Por eso es el fundamento de nuestra fe. Entonces, es la palabra de Dios. Y es uno de los fundamentos básicos por la cual creemos en la Escritura. Si a ustedes le dicen, ¿por qué crees en la Biblia? Porque fue inspirada completamente por Dios. ¿Ya? Ahí tienen un fundamento. Número 2, ya vamos a avanzar más rápido porque esto es el más grande de la enseñanza. Número 2, la infalibilidad de la palabra. Es el otro fundamento, la infalibilidad de la palabra. Infalible, ¿qué significa? Se trata de un adjetivo que se utiliza para calificar a aquel o aquello que no puede fallar. La Escritura, ¿qué estoy diciendo cuando yo digo que la palabra de Dios es infalible? Es que no puede fallar. ¿Ah? Por lo tanto, si la Escritura me está diciendo acá que dentro de las profecías que viene Jesucristo, es que la Biblia nos va a fallar. ¿Y cuál es la certeza que yo tengo que tener? Es que viene Jesucristo. Así como imagínense que aparecía en el Antiguo Testamento cuando decía que venía un niño que iba a nacer de una virgen. ¿Ya? Isaías 9:6, Isaías 7:14 nos hablaba de que iban a nacer de una virgen. ¿Ya? Miqueas 5:2 nos hablaba que iban a nacer en Belén. ¿Ya? Entonces estaba hablando y dando profecías de que venía un Mesías. Y como la Biblia es infalible, ¿qué pasó? Se cumplió. Vino el Mesías. Vino de una virgen. Nació en Belén. Entonces, se fueron cumpliendo paso a paso lo que la Escritura estaba anunciando. ¿Por qué? Porque es infalible. Porque no puede fallar. Sinónimo de esta palabra es certera, es eficaz, es inequívoca, es segura, es verdadera, es indudable, no se puede poner en duda, es indubitable, no puede dudarse de ella, es incuestionable, ¿ya? Y es seguro. ¿Y por qué? ¿Por qué es infalible la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es perfecta, porque es de Dios. ¿Ya? Así de claro y así de certero, la palabra de Dios es perfecta porque es de Dios. Veamos dos versículos. Salmo 19:7. Salmo 19:7.
porque aquí nos mencionan estos versículos lo que es la Biblia. Dice, versículo 7. Aquí nos da varios nombres bajo el contexto de lo que es la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Ya? Aquí vamos al versículo que se utilizó para hacer la Biblia, la tapa de la Biblia del oso. ¿Ya? Y dulce más que miel y que la que destila del panal. Pero la ley de Jehová es perfecta. Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Palabra de Dios. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque es infalible, no volverá a mí vacía, porque yo mi palabra la estoy dando por un propósito y es ese propósito el que se va a cumplir, nos está diciendo acá. ¿Por qué? Porque fue dada por un Dios perfecto. Entonces es infalible. Entonces, ¿por qué crees en la Biblia? Porque es inspirada por Dios y porque es infalible. ¿Ah? Porque no falla. Todo lo que está mencionado ahí es porque se va a cumplir. Número 3, porque es inerrante. ¿Ah? La Biblia es inerrante y habla aquí de la inerrancia de la palabra de Dios. Esta inerrante es la cualidad de estar exento de error. ¿Ah? Al hablar de la Biblia como inerrante significa que nunca decepciona, ni equivoca, ni engaña, por lo que la Biblia es de total confianza y fidelidad. ¿Ya? La doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios aquí no se va a contradecir en la Escritura. E incluso la Biblia es ocupada por muchos como un libro de historia, como un libro de arqueología también. ¿Ah? Para ubicar, aquí aparecen lugares en la Biblia que han sido encontrados, hay lugares en esta tierra que han sido encontrados por lo que aparecía en la Biblia, en la Escritura. Entonces, pero la enseñanza en sí, la enseñanza, la doctrina de Dios, lo que Él quiere enseñar es inerrante, no hay error, no hay contradicción en la palabra de Dios. Incluso uno de los libros que fue hasta el último, que no se agregó al canon, que era un poco cuestionado, era el libro de Santiago. ¿Y por qué era el libro de Santiago? Porque en Santiago nos habla de la fe y las obras, más las obras. Entonces, la Escritura viene anunciando que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? En Hebreos 11 nos menciona esto. O en Efesios nos dice que es por gracia y es por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y el libro de Santiago estaba incluyendo las obras. Pero de acuerdo al contexto, el libro de Santiago está hablando a creyentes. Y le está diciendo, muéstrame tu fe por tus obras. No hables tanto de que crees en Dios o que eres creyente, sino que tus obras demuestren tu fe. Pero es la fe más las obras. Las obras son el resultado de la fe. ¿Ya? Y es hasta el día de hoy. Hermanos, si yo creo en la palabra de Dios, tengo que mostrar por mis hechos esta creencia. La Biblia es inerrante e incluso el Señor mismo lo declara, la declaración de Jesús. Tu palabra es verdad. En Juan 17 testifica de una palabra que es inerrante en sí misma
Dice, tu palabra es verdad. Jesucristo lo está diciendo. En Juan 10:35 dice, lo escribía y dice, la escritura no puede ser quebrantada. Nos habla de una palabra que es infalible en su objetivo. ¿Ya? No puede ser quebrantada. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió así. Entonces, hermanos, cuando Pablo y Juan y Pedro en sus libros están hablando que ellos pensaban que estaban en los últimos tiempos. Y estamos hablando casi de 2000 años atrás, ya 1900 años más o menos. Estamos hablando de que ellos pensaban que estamos en los últimos tiempos por todas las cosas que estaban pasando. ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros podemos creer que también estamos en los últimos tiempos por todas las cosas que están pasando? Pero yo no puedo poner fecha a la venida de Jesucristo. Porque la palabra de Dios, que es infalible, que es inerrante, me dice que ni los ángeles de Dios saben el día y la hora. Entonces, ¿cómo le puedo estar yo poniendo fechas a algo que Dios no estableció en su palabra? Por eso cuando yo escucho a predicadores o predicadores que en su tiempo atrás dijeron que la Biblia, que dijeron que se iba a cumplir la escritura a la segunda venida de Cristo, y en Estados Unidos hay una congregación que se vendieron todas sus cosas y se encerraron en una hacienda esperando la venida del Señor. Es una denominación. Y llegó el día y no vino el Señor. Después el líder salió diciendo que se había equivocado de fecha, pero que tenía ahora una nueva fecha, y tampoco vino el Señor. Entonces, ¿por qué el hombre busca dar respuesta a algo que Dios no quiso dejar en su palabra? Sería sumamente fácil si nos hubieran dicho a nosotros, Jesucristo viene el día 30 de septiembre de 2024. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros la última fiesta patria de toda la vida? Decimos, ya, no importa, la última fiesta patria hay que celebrar, hay que pasarla bien, hay que hacer esto después. Termina las fiestas patrias y los últimos días me pongo a cuenta con el Señor. No, ¿qué es lo que quiso dejar claro Dios al no poner fecha? Que cada día tenemos que estar preparados. Cada día tenemos que estar preparados. Entonces, la escritura sí se va a cumplir. Por último, terminamos con la preservación de la palabra de Dios. Preservar, ¿está? Sí. Preservar involucra resguardar algo de daño alguno de forma anticipada. Dios sabía que iban a intentar quemar la Biblia. Dios lo sabía. Dios sabía que iban a intentar que la Biblia desapareciera, lo sabía. ¿Ah? Entonces, dentro de esta la preservación es que Dios se preparó para el daño que podían hacer, pero que su palabra no iba a sufrir las consecuencias. La preservación es la enseñanza de que la palabra de Dios ha sido preservada y su significado original se ha mantenido intacto. Al hablar de la Biblia como inerrante significa que nunca decepciona, ni equivoca, ni engaña, por lo que la Biblia es de total confianza y fidelidad. Dios mismo en su palabra da las promesas de su preservación. ¿Verdad? Hermanos, van a salir muchas Biblias y tenemos muchas traducciones de Biblias. Y tenemos traducciones de traducciones de traducciones. ¿No? Pero siempre va a haber una preservación de lo que Dios quiere y quería dejar para nosotros. Por eso hasta el día de hoy proclamamos la palabra de Dios. Por eso hasta el día de hoy el Evangelio de Jesucristo se sigue dando.
porque es la preservación de la palabra de Dios. Y Él lo dijo. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Ah? Lo dijo ahí Isaías. Vamos al otro versículo. Vamos a Salmo 119. Salmo 119, versículo 89. Dijo aquí David, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Ah? Hay otro que dice que permanece en los cielos, permanece en la tierra. ¿Ah? Es importante, dale, Martín, que Jesús mismo ofrece las palabras más definidas sobre este tema. Vamos a Mateo 5:18. Mateo 5:18. Dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ah? Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Ah? Por eso hablamos de que cuando la palabra de Dios va a ser preservada hasta el día de Jesucristo. Vamos a Mateo 24, que estamos ahí mismo. Porque él mismo lo mencionó en los 4 evangelios. Mateo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo dijo Jesucristo, quedó guardado en Mateo. Marcos capítulo 13. Versículo 31. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Ya? El otro autor, las mismas palabras de Jesús. Lucas 21, versículo 33. Lucas 21, versículo 33, perdón. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y terminamos con el último libro de la Escritura, que nos dice, en el último libro de la Biblia se sigue manteniendo la verdad de la preservación. Apocalipsis 22, versículo 18. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por lo tanto, Dios es el que se ha encargado de preservar su palabra. Entonces, hermanos, si a ustedes le preguntan por qué creen en la palabra de Dios, por qué su fe está basada en la palabra de Dios, ustedes pueden decir, porque fue inspirada, porque es infalible, no falla, ¿ya? Porque no tiene errores, es inerrante y porque fue preservada por Dios. Han pasado muchos años, pero la Escritura sigue siendo preservada por Dios. Entonces, respondemos las preguntas que nos hicimos al comienzo. ¿Puedo confiar en la Biblia?
¿Es verdad todo lo que en ella está escrito? ¿A través de los tiempos seguimos teniendo la palabra de Dios? Entonces nuestra base doctrinal es que creemos en la Biblia como única fuente de autoridad. Creemos en la Biblia, dale Martín. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, infalible, inerrante y preservada. El Espíritu de Dios obró por medio del conocimiento, la situación histórica y el lenguaje de los autores bíblicos para asegurar que escribieran las palabras exactas que Él quiso. Para reflexionar. Y es aquí donde tengo que meditar en todo lo que hemos escuchado hoy. Como ustedes recién podíamos responder que confiamos en la Biblia, que es verdad todo lo que en ella está escrito, que ha sido preservada. Entonces, si creo que la Biblia es la palabra de Dios y si mi fe está basada en esta verdad, esto debiera cambiar todo en mí. La forma en que vemos la vida, la forma en que vivimos, las decisiones que tomamos. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces la Biblia es verdadera y el no seguirla, obedecerla y confiar en ella tendrá consecuencias eternas. Ignorar la palabra de Dios es ignorar a Dios mismo. Entonces, si la palabra de Dios me dice que tengo que ser obediente a la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer? Ser obediente. Si la palabra de Dios me dice que tengo que congregarme, ¿qué tengo que hacer? Si la palabra de Dios me dice que tengo que amar a mi prójimo, ¿qué debo hacer? Vamos hilando más fino. Si me dice que tenemos que soportarnos unos a otros, ¿qué tengo que hacer? Soportar. ¿Ya? Y si me dice que tengo que desear la palabra de Dios, ¿ya? Como la miel en el panal, es porque, hermanos, tenemos que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios en la semana? ¿Ah? ¿Cuánto está mi tiempo de lectura, de meditar en la palabra de Dios? ¿Veo más la tele? ¿Veo más el celular? ¿Veo más el Instagram, el WhatsApp? ¿Verdad? ¿Que pasar tiempo en la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo que transforma nuestra mente. Romanos 12, versículo 2, nos dice, si no transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, que eso lo hace la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre Celestial, nuestro Dios, te agradezco, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad que tenemos, Señor, como país, de tener, Señor, nuestras Biblias, de poder abrirla, de poder leerla, Señor, de poder escudriñarla, Dios. Señor, sé que tu palabra se busca, mi Dios, de que sea puesta en duda. Sé, Dios, que Satanás también está buscando confundir también a tantas otras personas, Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros a tener claro nuestro fundamento, Dios. Ayúdanos a amar y desear la palabra de Dios como ella lo menciona, Señor, que sea dulce, que sea nuestro pan de cada día, Dios. Que la necesitemos, mi Dios, que sintamos la necesidad, Dios, cuando hay días que no la leemos, Padre. Porque es nuestro alimento, Dios. Es saber de ti, es aprender de ti, mi Dios. Es conocer tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Señor, a amarla y sobre todo, Señor, a obedecerla. Gracias porque tu palabra, Señor, esta mañana, Señor, ha sido abierta. Hemos respondido, Señor, por lo que ella misma nos muestra, Señor, que tu palabra es verdad. Que tú, Señor, un día volverás porque tu palabra así lo menciona, Dios. Y nosotros tenemos que estar preparados. Ayúdanos, Señor, a presentar también defensa de nuestra fe ante todo el que os demande, Dios.
pero con una fe clara, con un fundamento base, que la palabra, la Biblia, es tu palabra, Dios. Gracias por creer en ella. En nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y agradecemos. Amén.